este video vamos a ver la regla de L'Hopital, que es una herramienta muy útil para el cálculo de límites indeterminados del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Vamos a suponer que tenemos dos funciones f y g que son derivables en un entorno reducido del punto A. Recuerden que un entorno reducido de un punto es un intervalo centrado en el punto, quitándole ese punto. Y vamos a suponer, además de la primera condición de que son derivables en el entorno reducido, que cuando x tiende a, el límite de f y de g o dan 0 o dan infinito. Segunda condición, que g' no se anula en ese entorno reducido y que el límite para x tendiendo a de el f' dividido g' da un cierto L, donde este L puede ser o un número o alguno de los tres tipos de infinito. O sea, más infinito, menos infinito, o el infinito sin signo o infinito a secas. Entonces la conclusión es que el límite para x tendiendo a de f de g sobre g de x va a dar L. O sea, el límite del cociente de las derivadas. Esto es útil porque este límite en principio, debido al punto 1, o sería del tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. O sea, ahí tendríamos una indeterminación. La regla de L'Hopital dice que este límite, bajo las condiciones que escribimos aquí, es igual al límite del cociente de las derivadas, siempre que ese límite del cociente de las derivadas dé o un número o uno de los tipos de infinito. En muchos casos es más sencillo calcular este límite, o inclusive este ya no es una indeterminación. Bueno, vamos a hacer la demostración de este resultado. Bueno, en la demostración de este resultado solamente lo vamos a hacer para el caso en que el límite de la f y de la g dan 0, porque es el caso que es más sencillo, va a ser una consecuencia más o menos directa del teorema del valor medio de Cauchy que vimos en otro video, y el caso en que ambos dan infinito, bueno, ya es mucho más complicado y escapa de los conocimientos que tenemos en este curso, o podríamos quizá armar una demostración, pero sería demasiado complicado y en principio no valdría la pena hacerlo. Bueno, entonces vamos a suponer que tanto f como g, cuando x tiende a, tienden a 0. Nuestra función f, tanto f como g, nuestras funciones tanto f como g, en principio están definidas en un entorno reducido del punto A. No dijimos si están o no definidas en A, pero eso es irrelevante porque estamos calculando un límite, y cuando uno calcula un límite no importa qué pasa con la función, si está o no definida en el punto A hacia el cual estamos tendiendo. Entonces estas funciones f y g podrían o no estar definidas en el punto A. Lo único que sabemos en principio es que son derivables tanto f como g en el entorno reducido del punto A, y que su límite es 0 porque es lo que estamos planteando en este caso. Entonces lo que vamos a hacer es definir las funciones f y g en el punto A de esta manera. Las vamos a llamar f asterisco. F asterisco de x va a ser la función que vale f de x cuando el x esté en el entorno reducido del punto A, y va a valer 0, o sea, lo que vale su límite cuando x sea A. Y lo mismo vamos a hacer con la g. G asterisco de x va a valer g de x si el x está en el entorno reducido del punto A, y 0 si el x es A. Las funciones f y g son derivables en el entorno reducido, por lo tanto en el entorno reducido son continuas. Y ahora, como le dimos el valor de su límite en el punto A, ambas funciones van a quedar continuas ahora en el entorno del punto A, o sea, con el agregado del punto A. Bueno, entonces estas funciones, f asterisco y g asterisco, que coinciden con f y g en el entorno reducido y ahora tienen como valor en el punto A el de su límite, que es 0,
van a ser continuas en el entorno del punto A y derivables en el entorno reducido. Vamos a ver en primer lugar que el límite para x tendiendo a por derecha del cociente de f con g da SL que está en el enunciado de la regla de L'Hopital. Entonces veamos que el límite para x tendiendo a más de f de x sobre g de x da este L que aparece en el enunciado del teorema, que era el límite del cociente de las derivadas, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a primero escribir lo que voy a poner ahora. El límite para x tendiendo a por derecha de f de x dividido g de x va a ser lo mismo que el límite para x tendiendo a por derecha de f asterisco de x dividido g asterisco de x. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a por derecha, f asterisco de x va a ser lo mismo que f de x y g asterisco de x va a ser lo mismo que g de x, porque al estar el x tendiendo a la A, el x nunca va a ser a. Entonces, por la definición que tienen f asterisco y g asterisco, estas dos son iguales y estas dos son iguales. Bueno, a esto le vamos a agregar el hecho de que f asterisco en a es 0 y que g asterisco en a es 0. Entonces esto lo vamos a poder escribir así. Bueno, entonces tenemos esto escrito de esta manera. Ahora vamos a hacer la siguiente consideración. Vamos a borrar esto. Vamos a dejar esto pendiente un momento. Y vamos a pensar lo siguiente. Si yo miro en el intervalo que va de la a la menos a más r, no importa lo que está a la izquierda, porque en este momento importa trabajar en esta parte, y tomamos un x que está entre este y este. Fíjense que como acá el x está tendiendo a por derecha, el x se va a ir aproximando a la con valores mayores y en algún momento este x va a estar en este intervalo a más r. O sea, cuando el x esté suficientemente cerca de la, el x va a cumplir esta condición que se encuentra aquí. Bueno, entonces, nuestro x, que es el que aparece aquí en este límite, podemos pensar que está entre a y a más r. Entonces, las funciones f asterisco y g asterisco son continuas. Pensémosla por un momento como si fueran funciones de una variable z en lugar de x. Entonces, pensadas como funciones de la variable z, son continuas en el intervalo ax. Son derivables en el abierto ax. Y la derivada de la g asterisco, bueno, la derivada de la g asterisco entre a y x va a ser lo mismo que la derivada de la g, porque la g asterisco y la g coinciden en el intervalo abierto a x. Entonces esto va a ser lo mismo que g' de z para todo z que esté en el intervalo ax. Bueno, entonces estas dos funciones son continuas aquí, derivables aquí. Tiene la derivada de la g asterisco es lo mismo que la derivada de la g'. Eso va a implicar que g asterisco' de z no va a ser 0, porque una hipótesis era que g' no fuera 0 en el entorno reducido del punto A. Entonces tenemos todas estas condiciones que se cumplen en el intervalo ax. Entonces, si aplicamos el teorema del valor medio de Cauchy en el intervalo ax,
Si aplicamos el teorema del valor medio de Cauchy, en el intervalo AX, lo que vamos a tener es que este cociente que está acá es igual a la derivada del de arriba en un C dividido la derivada del de abajo en el mismo C, donde esto ¿qué va a ser? Va a ser f' en C dividido g' en C, y para algún C que esté entre A y X. Ahora vamos a dejar esto un poco pendiente. O sea, va a haber un valor C entre A y X para el cual este cociente va a ser igual a este cociente. Ahora, ¿qué pasa? Si cambiamos el X, o sea, tomamos otro X, esto cambia y entonces el C también cambia. Quiere decir que ese C en realidad es un C de X, o sea, podemos pensar que este valor C es una función del X, o lo podemos elegir como una función de X. Entonces este C es un C de X. Acá no puse que depende de X, pero acá sí lo estamos poniendo, digamos. Este C no es un valor fijo independiente del X, sino que va a depender del X que tomamos. Bueno, entonces fíjense lo siguiente. ¿A qué llegamos? A que este cociente, que es el que aparece aquí, es igual a este cociente, pero con el C de X que está entre A y X. Entonces, borremos esta parte y volvamos a escribir la parte que nos interesa, la parte relevante, y es la siguiente. El límite para X tendiendo a A más de f de X dividido g de X, por lo que estaba escrito aquí abajo, era el límite para X tendiendo a A más de f asterisco de X menos f asterisco en A dividido g asterisco en X menos g asterisco en A. Y eso ahora vamos a decir, bueno, esto es el límite cuando X tiende a la más de f' en este Cx dividido el g' en Cx. Pero ¿qué pasa con el Cx? El Cx, que aparece acá, está entre A y X. Cuando el X tiende a más, este Cx tiende a más también. Con lo cual, en realidad, lo que vamos a tener, lo vamos a escribir por aquí, es que este límite que está acá, lo vamos a llamar asterisco, sería igual al límite, si yo llamo z a cx, cuando el x tiende a más, este z está tendiendo también a más. ¿Por qué? Porque cuando x se acerca a la por derecha, el c de x también. Entonces este límite, haciendo este cambio de variable, va a ser lo mismo que el límite para z tendiendo a más de f' en z dividido g' en z, y eso es lo que habíamos puesto por hipótesis como L. Con lo cual ahí queda demostrado que el límite por derecha del cociente da L. ¿Qué nos faltaría para terminar la demostración en este caso? Ver que el límite por izquierda también da L. Bueno, no voy a hacer la demostración de esa parte porque es completamente análoga a la que acabamos de hacer. Entonces, vamos a poner lo siguiente, con demostración análoga,
se prueba que el límite para x tendiendo a a menos ahora de f de x sobre g de x también da L. Y entonces ahí quedaría probado el resultado, porque si el límite por derecha da L y el límite por izquierda da L, entonces ambos límites dan L. Entonces luego, límite para x tendiendo a de f de x sobre g de x es L. Y queda demostrado la regla del L'Hopital, por lo menos en el caso particular en que tanto la f como la g están tendiendo a 0. Bueno, las siguientes observaciones son importantes. La regla del L'Hopital sigue siendo válida si en lugar de tomar límite para x tendiendo a A, tomamos límite para x tendiendo a por derecha o a por izquierda. Y eso se ve en la demostración, que yo lo que hice para probar el resultado es primero ver qué pasaba con el límite por derecha y luego qué pasaba con el límite por izquierda, y vimos que daban lo mismo. Ahora, si yo solo hubiera tenido como información lo que pasaba con el límite por derecha de f' sobre g', entonces lo que hicimos nos hubiera servido para concluir lo que pasa con el límite por derecha, y lo mismo con los límites por izquierda. O sea que la regla del L'Hopital se puede aplicar al caso de límites laterales. Y también se puede demostrar, con un poquito más de ingenio, que la regla del L'Hopital sigue siendo válida cuando la x, en lugar de tender a un número, tiende a un infinito, que puede ser un infinito con signo o un infinito sin signo. Vamos a ver algunos ejemplos, en principio sencillos, para ver el tema de la regla del L'Hopital. El primer ejemplo que podríamos ver es qué sucede, por ejemplo, con un límite que ya conocemos, que es el límite para x tendiendo a 0 del seno de x sobre x. Bueno, este límite ya sabemos que da 1 porque hicimos su deducción. Bueno, ahora lo vamos a probar usando la regla del L'Hopital. Fíjense lo siguiente, ¿no? Esta función y esta función son derivables en un entorno reducido del 0. En realidad son derivables en todos los reales, con lo cual son derivables en un entorno reducido. Y esta es derivable y distinta de 0, la de abajo, en un entorno de 0. ¿Por qué? Porque esta se anula solo en 0, entonces sería en realidad derivable y distinta de 0 en cualquier entorno de 0, pero por lo menos en alguno es. Entonces, estas dos funciones cumplen las hipótesis o parte de las hipótesis de la regla del L'Hopital. También que sabemos que ambas tienden a 0. Entonces ahora ya estamos en las condiciones de la regla del L'Hopital. Lo único que faltaría ver es que existe el límite del cociente de derivadas. Pongámoslo aquí. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada de x es 1. Aquí lo que puse es el límite del cociente de derivadas, que obviamente este límite ya ni siquiera es indeterminado. Entonces esto da coseno de 0, que es 1. Y entonces estamos bajo todas las hipótesis de la regla del L'Hopital, que son, ambas funciones son derivables en un entorno reducido de 0. La que está en el denominador, en un entorno reducido de 0, su derivada no se anula. Ambas funciones tienden a 0. Y la última hipótesis de la regla del L'Hopital es que el límite del cociente de derivadas existe y da 1. Entonces acá podemos poner la igualdad, y para simbolizar que usamos la regla del L'Hopital le vamos a poner un LH bajo la igualdad, que indica, bueno, esto es igual a esto por aplicación de la regla del L'Hopital. Brevemente, siempre tenemos que justificar que las funciones que aparecen
están en las condiciones de la aplicación de la regla de L'Hopital. Vamos a ver otro ejemplo más. En algunos casos, la regla de L'Hopital la tenemos que aplicar más de una vez. Vamos a ver este ejemplito. E a la 2x sobre x cubo, cuando el x tiende a más infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Que esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito. Bueno, ahora cuando x tiende a más infinito, lo que se necesita para poder aplicar la regla de L'Hopital es que ambas funciones sean derivables por lo menos de un valor en adelante. Y eso se cumple. E a la 2x y x cubo son derivables. ¿Derivables dónde? En todos los reales. También necesitaríamos que la derivada del denominador no se haga cero. ¿Ahora dónde? De un valor en adelante. La derivada de x cubo es 3x cuadrado. Esto es distinto de 0. Por ejemplo, para todo x mayor a 0, que es un valor, aquel valor en adelante sería de 0 en adelante. Entonces, se cumplen la parte de las condiciones para aplicar la regla de L'Hopital en este caso. ¿Qué faltaría ahora? Ver que existe el límite del cociente de las derivadas. Bueno, tomemos derivada arriba y derivada abajo. La derivada del de arriba es 2 por e a la 2x. Y el del de abajo es 3x cuadrado. Bueno, ¿qué pasa? Este límite es indeterminado. Pero podríamos volver a aplicar la regla de L'Hopital. ¿Por qué? Porque vuelve a ser un límite del tipo más infinito sobre más infinito. Entonces, ambos dan infinito. Volvemos a aplicar la regla de L'Hopital. Ya no voy a escribir que se vuelven a cumplir las condiciones, porque en este caso, si yo puedo volver a derivar arriba y abajo, y tiene sentido el límite que estoy tomando, es porque estamos en las condiciones de la regla de L'Hopital. Entonces la volvemos a aplicar. La derivada de este es 4 por e a la 2x, ¿no? Porque el 2 baja, multiplica este 2. Y el de abajo es 6x. Vuelve a ser un infinito sobre infinito. Acá no es tan importante que los infinitos tengan el mismo signo, ¿eh? Lo importante es que son dos infinitos. Si esto hubiera dado menos infinito, no importa. Puedo pensar que los dos son infinitos y que se puede aplicar la regla de L'Hopital. Entonces, vuelvo a estar en un infinito sobre infinito, vuelvo a aplicar la regla de L'Hopital. Lo hacemos por acá. La derivada de este es 8 por e a la 2x, dividido 6. ¿Y qué pasa aquí? Ya dejamos de tener una indeterminación. Este que está acá tiende a más infinito, está dividido por 6, entonces este límite es más infinito. Con lo cual la conclusión ahora sería que el límite para x tendiendo a más infinito de e a la 2x dividido x cubo es más infinito. Y se terminó el problema. Vamos a ver un tercer y último ejemplo de aplicación de regla de L'Hopital básico. ¿Qué pasa con este? Esto no es un cociente, con lo cual en principio no podríamos aplicar la regla de L'Hopital, porque la regla de L'Hopital se aplica a cocientes. Notemos que sí es una indeterminación, porque acá este x está tendiendo a 0 y el logaritmo de x está tendiendo a menos infinito. O sea que es una indeterminación, vamos a ponerlo así, del tipo 0 por infinito. Entonces, es una indeterminación, no del tipo que
aparece en el enunciado de la regla de L'Hopital. Bueno, la idea es que vamos a transformar este producto en un cociente, en donde a ese cociente le vamos a aplicar la regla de L'Hopital y con eso vamos a poder calcular este límite. ¿Cómo lo vamos a hacer? De la siguiente manera. Tomamos límite para x tendiendo a 0 más de x por logaritmo de x. En esta parte yo lo que voy a escribir es este producto como un cociente. Hay dos posibilidades, que vamos a abrirlas acá en dos posibles caminos. Una posibilidad sería dejar este x aquí y esto escribirlo en el denominador. ¿Cómo? Así. El x lo dejamos arriba y abajo ¿por cuánto tendríamos que dividir? Por 1 sobre el logaritmo de x. Lo vamos a dejar, todavía no lo vamos a resolver esto. La otra posibilidad sería dejar el logaritmo que está aquí y este es el que ponemos abajo dividiendo. Ahora ambos representan lo mismo, o sea, ambos cocientes son lo mismo que escribir x por logaritmo de x. ¿Qué pasa en el primer caso? En el primer caso, este x está tendiendo a 0 y como el logaritmo tiende a infinito, en realidad menos infinito, todo este cociente, todo el cociente, está tendiendo a 0. Entonces tendríamos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Las funciones de arriba y de abajo son derivables a la derecha de 0. La derivada de la de abajo no se va a anular a la derecha de 0. Entonces tendría sentido tratar de aplicar la regla de L'Hopital. Miremos esta. Esto tiende a menos infinito. Y esto que está acá, como el x tiende a 0 más, el 1 sobre x tiende a más infinito. O sea que es del tipo infinito sobre infinito. Ya había dicho antes que no importan los signos, lo que importa es que ambos den infinito. Entonces acá también se podría aplicar la regla de L'Hopital, porque tanto el logaritmo como la función 1 sobre x son derivables a la derecha de 0, y la derivada de 1 sobre x no se anula a la derecha de 0. Entonces tendría sentido aplicar L'Hopital en el primer caso y en el segundo. Yo se lo voy a aplicar al segundo y les voy a dejar que apliquen en el primero la regla de L'Hopital y se van a dar cuenta que no van a poder resolver el problema así. O sea que va a ser relevante o no es indistinto cuando tengo un producto que da 0 por infinito, como en este caso, cómo escribo eso como cociente. Lo voy a poder escribir como cociente de manera tal de que quede un 0 sobre 0 o un infinito sobre infinito. Pero puede pasar que con uno de los cocientes pueda resolver el problema y con el otro no, que sería lo que pasa en este ejemplo. En este vamos a ver qué pasa con este, porque yo ya sé que esto va a permitir resolver el problema y les dejo a ustedes que miren qué pasa con el de arriba. Si yo aplico L'Hopital acá, esto es límite para x tendiendo a 0 de la derivada del logaritmo 1 sobre x. La derivada de 1 sobre x menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué pasa con esto? Lo voy a escribir por acá. Esto es límite para x tendiendo a 0 más de este que está acá dividiendo, lo voy a poner arriba multiplicando. Para eso lo tengo que dar vuelta. Y entonces este cuadrado se va con este y queda 0. Quiere decir que este límite da 0. Si este límite da 0, este límite da 0. Este límite es lo mismo que este límite. Con lo cual este límite ahora podemos decir que es 0. Si aplico L'Hopital en esta situación, van a ver que el límite que queda, en principio, hasta es más complicado que el límite inicial.